Bienvenidos nuevamente a este programa La Juventud de los Últimos Tiempos y las Señales del Fin. La Iglesia Cristo Vive se complace en presentar el tema número 6, que es la expansión del Evangelio antes del fin. ¿Será que ya estamos viviendo estos tiempos finales donde la palabra de Dios está siendo predicada sobre la faz de la tierra, sobre todos los rincones? Pues para que aprendamos más de este tema, vayamos directamente con nuestro hermano Carlos, que tiene algo para todos nosotros. Así es, hoy presentaremos la expansión del Evangelio antes del fin. Vámonos a la palabra de Dios en Mateo 24:14, que nos dice: y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Esta palabra nos revela que antes del fin el Evangelio tendrá que ser predicado en todo el mundo. Y ya son muchos los evangelistas y misioneros de Jesucristo que hoy en día se encuentran cumpliendo esta importante ordenanza, así como lo hacía Jesús cuando recorría todas las ciudades enseñando y predicando el Evangelio del reino. Estos evangelistas y misioneros tienen como misión llevar la palabra de Dios en regiones, países en donde aún no ha llegado. Normalmente estos países son sumamente peligrosos para predicar el Evangelio de Jesucristo. Estos misioneros arriesgan sus propias vidas por esta causa. ¿Pero qué los motiva? ¿Por qué razón estos misioneros arriesgan sus vidas? Vamos a leer Marcos 8:35. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. En el principio esta palabra hace referencia al hombre que busca solventarse a través de las riquezas terrenales. Las personas que constantemente buscan altas sumas de dinero o bienes materiales para que, según ellos, puedan vivir en la comodidad de los lujos y alcanzar la felicidad. Pero Dios nos revela que el que quiera salvar su vida, es decir, su alma, de esta manera la perderá, porque el dinero no salva ni nada en el mundo. Pero ¿cuál es la promesa que Dios le da a todos los que crean en Él y prediquen su Evangelio? Pero el que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio, la salvará. El Señor promete la vida eterna a todos los que mueran por Él y prediquen su Evangelio. Es por eso que estos misioneros y evangelistas están embarcados en la gran misión de salvar almas para Cristo, de llevar su mensaje a regiones, a lugares donde los persiguen, los encarcelan. Muchas veces los toman para torturarlos y hasta llegan a asesinarlos. Pero todos ellos tienen la convicción de que morir por Cristo y su Evangelio es salvación eterna. Pero esta misión no es solo para ellos. Todos los cristianos debemos predicar el Evangelio de Jesucristo en cualquier momento que se nos presente. Vamos a leer Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor nos ordena predicar su Evangelio a toda criatura, de llevar su mensaje, de llevar las buenas nuevas de salvación a nuestros compañeros del trabajo, nuestras amistades, nuestros familiares que aún no conocen de Dios. Hoy en día, quizás no podamos recorrer el mundo como nos indica esta palabra, pero hoy en día existen muchos métodos como YouTube y las redes sociales, métodos que podemos utilizar a nuestro favor para ganar almas para Cristo y de llevar un mensaje de esperanza a cualquier persona que podría estar necesitándola. Y todo esto acontecerá antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero este tema tiene mucho más sustento bíblico, así que cedo la palabra a mis hermanos para que sigamos desarrollando la expansión del Evangelio antes del fin. Todas estas personas, estos misioneros que están predicando la palabra de Dios, están haciendo tesoros en el cielo. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:19, 20 y 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La palabra de Dios es clara. Debemos hacer tesoros allá en los cielos. En la actualidad vemos que las nuevas generaciones, los jóvenes y las personas están centrándose en hacer riquezas aquí en la tierra, en tener logros, en tener poder y tener muchas cosas. Pero cuando se vayan de aquí, nada de eso se lo van a llevar.
En cambio, los que trabajen para la obra de Dios, los que se esfuercen, los que prediquen el Evangelio, están haciendo esos tesoros espirituales que se los podrán llevar para tener una eternidad junto con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que todo lo que hagamos sea con Dios, que no lo dejamos a un lado, que a donde sea que vayamos llevemos la palabra de salvación, la palabra que dejó Él en nuestra vida para que pueda ser difundida, para que seamos partícipes de la expansión del Evangelio sobre la faz de la tierra y así hagamos tesoros allá en los cielos. Y estos misioneros de todo el mundo, como lo menciona Ángel, hacen tesoros en los cielos. La palabra del Señor en Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vemos cómo hay gran cantidad de testimonios de personas que han cumplido con su ministerio, personas que han dejado huellas y han sido de ejemplos para nosotros, comenzando con los apóstoles, con los discípulos de Jesús, que ellos fueron fieles siempre a la obra de nuestro Dios. Debemos también de conocer que todo misionero siempre debe estar enfocado. Yo les pongo un ejemplo de esto y es la vida de un soldado que se encuentra en servicio activo. Su vida se resume en escasez, en frío, en calor, en hambre, en sed, en falta de un techo. Los separan de las personas que ellos más aman. Un soldado cuando va a la batalla debe de darlo absolutamente todo, incluso su vida. Y así mismo es la vida de un misionero cristiano. Es un llamado especial. Pasa por tantas cosas fuertes como la he nombrado. Y ellos tienen este llamado especial porque ellos están para llevar la palabra de Dios y rescatar todas esas almas que el diablo quizás ha querido llevarse. El misionero cristiano tiene la gran responsabilidad de sembrar la palabra de Dios y de dejar esa semilla, pero que sea firme para que produzca buenos frutos y no sea movida nunca. Ellos se dirigen más que todo a lo que es la ventana 1040, que es un término que usó el estratega misionero cristiano Louis Bush en 1990. Esta sección de la tierra se extiende desde el norte de África a través del Medio Oriente y en Asia Central y Oriental. Podemos ver que allí es donde vive la mayoría de las personas que necesitan ser evangelizadas, y aunque esta solo es un tercio de la superficie de la tierra, se calcula que el 90% de las personas que habitan en la ventana 1040 necesitan muchísimo de Dios. Y aunque escuchemos de todas estas cosas, de historias tan fuertes de que tienen que pasar los misioneros, no nos debemos de desanimar ni preocuparnos, porque no fue y no es comparado a lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y tener siempre en cuenta que todo lo que se haga aquí en la tierra, todo lo que estos misioneros están haciendo va a tener una recompensa en los cielos. Claro que sí, así es. Y estos misioneros sienten un amor tan grande por predicar la palabra de Dios, que son capaces hasta de dar su propia vida, porque ellos entienden que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y qué nos dice Isaías 48? Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí, como vemos en la palabra de Dios, está haciendo una comparación, lo que es la flor del campo y la hierba del campo, por muy verde o hermosa que sea, pronto pierde su belleza, sus pétalos se caen, se marchita, es cortada y luego se muere. De la misma forma es la vida de nosotros los seres humanos en este mundo. La vida es pasajera, la vida es como un soplo, pero a diferencia de nosotros, la palabra de Dios no tiene fin, es eterna. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el conjunto de mensajes que nos dejó nuestro Dios, el creador del universo, para que a través de ellos aprendiéramos cómo vivir una vida de victoria en este mundo, siguiendo sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas. La Biblia no es un manual o un libro de cuentos o de prohibiciones como muchos piensan. La Biblia es el manual de instrucciones para nosotros los seres humanos. Y ya todo lo que sucedió y aún lo que va a suceder está escrito en ella, pasado, presente y futuro, porque nuestro Dios es el que todo lo sabe. Y vemos también cómo, hablando de la expansión del Evangelio, cómo a pesar de esta pandemia, eso no impidió que la palabra de Dios se siguiera predicando, más bien impulsó a que el Evangelio se siguiera extendiendo, y las iglesias se actualizaran con la tecnología,
y eso impulsó a que el Evangelio se siga expandiendo aún más a través del Internet por todo el mundo. Y esto sucedió porque la palabra de Dios nunca pasará, nunca cambiará. La palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y siempre será. Y sigue y seguirá cambiando vidas como lo hizo hace miles de años atrás. Y es que la palabra de Dios trasciende todas las eras. La palabra de Dios compagina perfectamente con cada época de la historia. Y no solamente por estas razones que debemos expandir el Evangelio. Yo traigo el día de hoy 3 razones necesarias, fundamentales, que debemos conocer de por qué debemos evangelizar, por qué debemos expandir el Evangelio. La primera razón la encontramos en Mateo 10, del 5 al 7, que nos dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. La primera razón es simplemente porque el reino de los cielos, Jesucristo, se ha acercado, vino a la tierra. El simple hecho de que Jesús haya pisado la tierra es una razón importante y fundamental por la cual nosotros debemos expandir el Evangelio. Debemos enseñar, debemos mostrar eso que Él hizo aquí en la tierra, sus enseñanzas, sus parábolas, sus historias, todo lo que Él realizó y vivió aquí en la tierra. La segunda razón la encontramos en Hechos 8, 30-31, que nos dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. La segunda razón es que más que un mandato, es una necesidad. Las personas en el mundo están necesitadas de la información que tenemos. ¿Cuál es esa información? El Evangelio. Por eso es que tú y yo debemos evangelizar, por eso es que se debe expandir el Evangelio, porque las personas necesitan conocer la palabra, lo necesitan, es una necesidad muy potente, muy deseable para ellos y para su salvación, porque ya en los últimos tiempos, ¿qué pasa? Que las personas se están enfriando, y eso nos lleva a la tercera razón, que dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya en los últimos tiempos el amor de las personas se está enfriando. Entonces, otra de las razones por las que debemos evangelizar, porque debemos expandir el Evangelio, es para que ese amor no se apague, para que ese amor no se enfríe, para que las personas aviven ese amor en sus vidas y puedan descubrir y tengan consciente y sepan que Cristo es la solución. Amén. Para que el Evangelio se pueda expandir por el mundo, hay que cumplir una misión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y esta está escrita en Mateo 28, versículos 19 y 20, y nos dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La misión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó fue de ir y hacer discípulos. Tenemos que ir y hacer discípulos. Un discípulo no es alguien que solo acepta a Jesús. Un discípulo es un servidor disciplinado, alguien que eligió servir al Señor, poner su vida a disposición de Dios y a la obra del Señor. En el versículo 20 vemos una palabra muy importante que nos dice: enseñándoles. Esta palabra es la respuesta a la pregunta de ¿cómo puedo hacer discípulos? Aquí Jesús nos deja la respuesta: enseñándoles. A los nuevos convertidos, a las personas que vienen de nuevas a la iglesia, hay que enseñarles la palabra, hay que enseñarles planes bíblicos, enseñarles a que vean los discipulados, no se pierdan los servicios y a que nunca falten a la iglesia. Ahora muchas personas se puedan preguntar: yo invité a alguien a la iglesia y no volvió, ¿por qué no volvió? Puede ser que no estemos haciendo este mandamiento que Jesús nos dijo, que es de hacer discípulos. Un nuevo convertido es un bebé espiritual, es alguien nuevo, que necesita guía, que necesita ayuda, que necesita que lo ayudemos, que le guiemos. Entonces, tenemos que cuidar a los nuevos convertidos, tenemos que ayudarlos y enseñarles la palabra. Ahora se preguntarán, ¿en qué se relaciona esto con la expansión del Evangelio por el mundo? Cuando hacemos discípulos, estamos creando nuevos voceros que irán por el mundo, que irán a lugares que tal vez el Evangelio no había llegado, que hablarán a personas que tal vez no habían escuchado la palabra del Señor, no habían escuchado que existía un Jesús que salva. Por eso mi exhortación es
a que obedezcamos esta misión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, a que hagamos discípulos, porque al hacer discípulos vamos a hacer que el Evangelio llegue a lugares que no ha llegado y vamos a ser de esas personas que llevarán el Evangelio por todo el mundo. Así es, y para poder cumplir con esta gran comisión, nosotros debemos comprender que no debe existir la vergüenza en nosotros y debemos declarar cada día que no nos avergonzamos del Evangelio. Pero, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es un sentimiento de vulnerabilidad de una persona frente a la otra. Y cuando una persona se siente avergonzada del Evangelio, entonces es porque se siente vulnerable. ¿Qué nos dice la palabra en referencia a esto? Nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto nos lo dice Romanos 1, 16 y 17. Nosotros debemos comprender que el no avergonzarnos del Evangelio va a permitir que se expanda el Evangelio por todo territorio y nación del planeta. Nosotros debemos cumplir esa gran comisión que el Señor nos ha dado, pero ¿cómo podemos hacerlo y cómo no avergonzarnos del Evangelio? La palabra nos enseña en 2 puntos cómo hacerlo. Primero, porque es poder de Dios. Cuando comprendemos que la palabra es poder de Dios, entonces no existe ningún sentimiento de vulnerabilidad dentro de nosotros. Cuando comprendemos que es poder de Dios, entonces somos capaces de llevar y tomar esas nuevas fuerzas para ir por todo rincón, por todo lugar, llevando la palabra del Señor. ¿Cuál es el segundo punto? Porque es para salvación. Cuando nosotros llevamos el Evangelio y permitimos ser partícipes de esa expansión del Evangelio, entonces estamos llevando salvación. Salvación para cada una de las personas que nos escuchan. Salvación para aquel que abre su corazón para recibir del amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero también salvación para nuestras vidas, porque estamos cumpliendo este gran mandamiento. Nosotros también queremos hacerles llegar a sus corazones que el Evangelio tiene que ser expandido para toda nación, para toda criatura, porque eso es poder de Dios, es salvación. Y nos dice también más adelante: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Aquel que es justo, aquel que predica el Evangelio, aquel que permite llevar cada palabra del Señor a todo el rincón del mundo y no se avergüenza del Evangelio, entonces alcanza esa justicia, alcanza salvación para él y para la vida de los demás. De ninguna manera nos avergonzamos, ya que el amor es el motivo del Evangelio. La palabra nos enseña en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo vemos que resalta una cosa: el amor de Dios. Es por eso la importancia de que el Evangelio se expanda, ya que Jesús vino a la tierra para que todo aquel que escuchara de Él y decidiera seguirlo y guardar sus mandamientos pueda tener salvación. De aquí partimos a 2 puntos. El primero es que por amor a las personas les predicamos, para que conozcan ese sacrificio que se hizo por ellas en la cruz del Calvario y puedan alcanzar salvación y vida eterna. Es necesario hablarles de ese plan de salvación, ya que un amor se muestra por medio de acciones y Él dio su mayor muestra de amor en aquella cruz. Y el segundo punto es: por ese amor nada nos detiene. Ninguna persona se desanima conociendo ese gran amor que Dios nos tiene y esa promesa de salvación y vida eterna. La palabra nos enseña el gran y principal mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, y es por ese amor a Dios que no nos detenemos de predicar o de evangelizar, porque sabemos que de Dios tendremos recompensa. Y luego de escuchar estos puntos podemos ver claramente que Dios nos ama a todos, aún antes que naciéramos ya Él nos amaba. ¿No les parece maravilloso? Sin duda alguna, Jesucristo es esa fuente de amor inagotable, pero es necesario reconocer también que Jesús es el único camino, como lo dice en su palabra en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vemos claramente cómo Jesús nos enseña en esta palabra que Él es el único camino, que Él es el único puente para llegar al Padre.
Vemos actualmente cómo el Evangelio de Jesucristo se ha expandido por el mundo. La mayoría de las personas conocen del Evangelio de una u otra forma. Algunos le han aceptado en su corazón, otros no han querido aceptarle por las pasiones que ofrece el mundo, por las distracciones del mundo. Sin embargo, es necesario reconocer que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. En la palabra de Dios también nos enseña, en Deuteronomio 14:12 nos dice: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Actualmente escuchamos que dicen que hay muchos, que todos los caminos conducen a Cristo, pero eso es totalmente errado. No todos los caminos conducen a Cristo. Hemos visto actualmente que existen muchas doctrinas, muchas falsas doctrinas, e incluso se ha creado un movimiento llamado ecumenismo. Es un movimiento el cual induce a unir mundialmente todas esas religiones. Esas religiones dicen ser seguidores de Jesús, dicen llevar su palabra, dicen amar a Dios, pero vemos claramente cómo rechazan lo que habla la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo estas doctrinas cómo estas doctrinas llevan al pecado, inducen al pecado. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le llaman bueno. Cómo esta doctrina está totalmente equivocada, porque es doctrina de hombre, es dogma de hombre. Hacen su voluntad, todo lo contrario, no aman a Dios, que es primeramente lo que nos manda su palabra, amar a Dios sobre todas las cosas, sino que son amadores de sí mismos, hacen su voluntad y no la de Jesucristo. Vemos cómo estas doctrinas llevan a caminos errados y muestran lo contrario, lo que Jesús nos dejó en su palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro camino para llegar al Padre, que el único intercesor, el único mediador entre Dios y el hombre es nuestro Señor Jesucristo. Y los otros caminos, esos caminos errados de esas doctrinas falsas, como lo dice en su palabra, es un fin de muerte, llevan a la muerte, al pecado, al sufrimiento. En cambio, nuestro Señor Jesucristo nos muestra un camino de gozo, un camino de paz, un camino de santidad, de rectitud, donde el final de ese camino es la vida eterna. Gloria a Dios por la participación de todos mis hermanos en este importante tema. Para concluir, me gustaría reflexionar sobre la falta de comprensión que tiene el mundo sobre la misericordia de Dios. Y es que el Evangelio es precisamente eso, misericordia de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas decir de manera despectiva la siguiente frase: después de que hiciste todo lo que hiciste, ahora te conviertes a Cristo y piensas que ya estás limpio? Pues déjeme decirle que para eso nuestro Señor Jesucristo vino, murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos dejó su Evangelio para restaurar y perdonar todo lo que pudimos haber hecho en el pasado. Por eso, si usted y nosotros nos estamos viendo, aunque sea a través de sus pantallas, ya hemos recibido un regalo de Dios y es la vida. Y mientras haya vida, habrá oportunidad para aceptarlo, reconocerlo y practicar su ley. Y así poder ser partícipes también de la única y gran promesa que solo Jesucristo le otorga a toda la humanidad. Llevar la palabra de Dios, predicar el Evangelio, es una gracia inmensa. No es una gracia cualquiera, no es una gracia barata. Requiere de esfuerzo, de dedicación, de tiempo. Requiere de valentía, de amor, para que nos nutramos, para que aprendamos de la palabra de Dios y así podamos expandir, colaborar a expandir y predicar el Evangelio sobre la faz de la tierra y el arrebatamiento de la iglesia. Yo les invito a que le den like al video, que sigan aprendiendo junto con nosotros con este programa, que lo compartan con sus familiares, con sus conocidos, con sus compañeros de estudio, de trabajo, con todo su alrededor, y que ellos también puedan recibir la palabra que está dando nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros, que con este programa de la juventud de los últimos tiempos y las señales del fin puedan nutrirse de la palabra de Dios. Dios les bendiga.